Muy buen día para todos. Yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para el día de hoy vamos a mirar un poco lo que es la historia de los aceleradores de partículas. Historia de los aceleradores de partículas. Bueno, primero que todo y antes que nada, ¿qué es un acelerador de partículas? Un acelerador de partículas es un artefacto que a través de la historia se ha venido utilizando precisamente para eso, para intentar acelerar esas partículas subatómicas a velocidades cercanas a la de la luz. Es decir, excitar esas partículas a que lleguen a esas velocidades. Bueno, sin mayor preámbulo, observamos que a través del tiempo eh, se puede decir que los tubos de rayos catódicos, digámoslo así, fueron los primeros aceleradores de partículas que se inventaron. Recordemos que estos tubos lo que hacen es transportar electrones con una gran velocidad, eh, induciendo una gran fuerza eléctrica para este proceso. Recordemos que en este tipo de tubitos de ensayo, lo que se hizo fue descargar estas partículas y allí fue donde se descubrió por primera vez, primero que todo, la presencia del electrón, de los electrones, y que pues posteriormente el átomo era divisible, ¿sí? Que se podía dividir más en partículas más pequeñas. Bueno, recordemos que esta pequeña aspa que tiene acá, cuando se difuminaba el haz de electrones, se movía. En este artefacto, eso fue lo que descubrieron. Que cuando chocaban las partículas en esta aspa, ella giraba, ella se movía. Entonces ahí fue donde se dedujo que dichas partículas deberían ser masivas, ¿sí? Deberían tener cierto tipo de masa. Entonces se certificó, digámoslo así, la presencia, nuevamente digo, de los electrones. Estos aparaticos son la base fundamental de electrodomésticos. Eh, estos tubitos de ensayo se pueden encontrar en esos televisores antiguos. Recordemos que son anchos, digámoslo así, de cola ancha. Allí se encontraban o se encuentran estos tubos ¿qué? Tubos de rayos catódicos para el funcionamiento de dichos aparatos. Eh, y generalmente también en los computadores y similares. Recordemos que los computadores antiguamente tenían esa misma forma de esos televisores. Eran
digámoslo así, de alguna forma acuerpados, eran voluminosos, porque tenían la presencia de estos tubos de rayos catódicos. Eh, bueno, eso por parte de estos artefactos para las telecomunicaciones, digámoslo así. Ahora continuamos con el desarrollo de los sincrotones. Estos son artefactos que, así como el tubo de rayos catódicos, sirve para acelerar partículas, pero dichas partículas emiten determinadas cantidades de luz. Eh, por cuestión del invento de estos artefactos, fue que se pudo desarrollar, por ejemplo, los rayos X, ¿sí? Los rayos X y similares, es decir, son partículas, repito, que en su momento, al ser aceleradas, emiten cantidades importantes de luz, es decir, que son emisores de luz. Y por último ya encontramos el tipo de aceleradores ya. Este tipo de, de artefacto, como tiene esas características, pues se utiliza más que todo en los estudios biomédicos, en biomedicina. Bueno, ya pasando a otro tipo de acelerador son los más actuales y los más potentes, son en extremo grandes, ¿sí? Ya son, por ejemplo, el CERN, que ya es un acelerador de partículas tipo colisionador. Recordemos que ya este tipo de aceleradores sirve es ya para la investigación, pero ya a nivel de materia, ¿sí? De cómo está compuesta la materia. Es decir, allí este tipo de aceleradores también se llaman colisionadores de hadrones. ¿Por qué? Porque lo que se toman son partículas compuestas, es decir, partículas relativamente grandes, se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz y se chocan a veces entre sí o a veces con algunas partes del mismo colisionador. Esto con el fin de poder romper esas partículas, esos hadrones, esos bariones, esos mesones, para dividirlos en los respectivos quarks, que son las mínimas partículas en las que están divididos los núcleos atómicos. Pues eso en la actualidad, ¿no? Porque se supone que hay teorías como la teoría de cuerdas que asumen en forma teórica que las partículas no son partículas sino cuerdas unidimensionales que vibran a determinadas frecuencias, pero lo que nos interesa aquí más es su tamaño. Son extremadamente pequeñas. Básicamente tendrían prácticamente el tamaño de una longitud de Planck. Bueno, decíamos que este tipo de colisionadores sirven es más para la investigación. Es prácticamente, digámoslo así, un reloj que ha servido para devolver el tiempo y conocer los orígenes del universo y de toda la materia y energía que está contenida en él. Se dice que en un futuro, yo creo que un poco muy lejano, se construirá un acelerador de partículas como este, pero tendría que ser
muchísimo más grande para corroborar estos, estas cosas, digámoslo así, que predicen la teoría de cuerdas y supercuerdas. Sin embargo, pues para este tipo de aceleradores pasarán muchísimos años porque tienen un tamaño colosal. Se calcula que más o menos el tamaño de uno de estos aceleradores, perdón, puede ser hasta del tamaño del mismo sistema solar. Eh, este tipo de aceleradores es el que finalmente se utiliza para el estudio de la física de partículas o también llamada física de altas energías, porque recordemos que cada vez que colisionan partículas se desprenden grandes cantidades de energía. Por esto, estos aceleradores de partículas son artefactos tecnológicos muy avanzados. Tienen, tienen consigo ingenierías extremadamente avanzadas en electrónica, en física como tal, porque deben de llevar refrigerantes extremadamente eh, que llegan a un punto el cual se le conoce como la temperatura cero, ¿sí? La temperatura más baja que se puede llegar a encontrar para poder enfriar este artefacto, porque recordemos que al colisionarse en estas partículas se desprenden grandes cantidades de energía. Entonces, en sí el artefacto debe permanecer de cierta forma envuelto como en un refrigerante para que él pueda funcionar. Ahora, la, la tecnología de los transistores es también única por el tipo de software que manejan los computadores que realizan los cálculos para ese tipo de mediciones. Bueno, aquí yo creo que no es más por el momento. Esta es, esta fue la historia de los ancestros de este genial aparato tecnológico que conocemos al día de hoy como acelerador de partículas, el cual ha hecho descubrimientos importantes. El más reciente de ellos, que fue en el 2012, el descubrimiento del bosón de Higgs. Eh, con respecto a la electrónica, también se me olvidaba un poco que manejan este tipo de aparatos, es una electrónica única debido a que como los componentes a analizar son partículas, entonces los detectores que tienen que analizar este tipo de colisiones debe ser de una medición ultra fina para que puedan realizarse mediciones sin mayores alteraciones o cambios en, digámoslo así, en el cálculo real que se realiza en este tipo de detectores. Bueno, con esto ya finalizamos entonces lo que fue la historia de los aceleradores de partículas. Muchas gracias por su atención.